Buenas tardes, hoy tenemos una sesión especial. Bienvenidos a Proyectos con Propósito. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, por lo menos para mí, a mí me parece de los más importantes, porque vamos a hablar sobre el aprendizaje y el estudio. Aparte de que estamos justo en las fechas de exámenes que, bueno, a muchas personas les afecta. Nos va a hablar aquí Ana. A ver, un segundo. Hola Ana. A ver si ha entrado. Parece que sí, ¿no? Bueno, como nos comentaba, Ana ella nos enseña sobre todo el tema de técnicas de estudio. Ella, bueno, ahora nos va a explicar por qué ha empezado con este proyecto, pero pues es experta en altas capacidades y es licenciada en historia y tiene pues mucha habilidad para ayudar a los estudiantes. A ver, que no sé qué está pasando. Un segundo. Me parece que hay algún error. Bueno, ya sabéis, los directos tienen esto. Que parece que sí, pero parece que no. Bueno, como os decía, a mí, por ejemplo, el tema del aprendizaje y el estudio me parece súper importante porque muchas veces creo que lo tenemos muy limitado a como que nosotros, como que el estudio solo parece ser esa parte de cuando estás en la escuela o cuando estás en la formación pues universitaria y ahí ya termina, pero la verdad es de que si algo nos ha demostrado la actualidad, el mundo actual, es que la formación es una de las partes más importantes de la vida. Buenos días, bueno, buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Un placer. Ya he conectar. Aquí tenemos, con las tecnologías siempre pasa esto, ¿no? Que hay pequeños fallos siempre. Bueno, bienvenida Ana. Como decía, eres experta en técnicas de estudio, también en altas capacidades y también, bueno, eres licenciada en historia. Entonces, a mí, yo quería comenzar con una pregunta que es la que suelo hacer a todos los invitados, que es, en primer lugar, ¿cómo surgió, de dónde surgió el dedicarte a este área? Porque yo siempre he disfrutado aprendiendo y la verdad es que nunca he dejado de estudiar. Y veía que hay gente que se le hace muy cuesta arriba, ¿no? O que cuesta demasiado y tienen como barreras que son fácilmente superables con pequeñas técnicas. Entonces, digo, voy a ponerlas ahí a disposición de quien quiera tenerlas, ¿no? Yo creo que se disfruta mucho estudiando, fundamentalmente. Y Vale. luego he ayudado mucho a mis hijas también y he visto los resultados positivos que han tenido. Y digo, ¿por qué no? Más gente. Entonces ahí empecé. Pues eso es genial, porque cuando algo se nos da fácil y de pronto vemos que a otras personas se les dificulta, la verdad es que primero no eres muy consciente, ¿no? De que tienes una habilidad hasta que ves que a otras personas sí les cuesta. Y cuando te eres consciente de ello y lo que haces es intentar proveer a las personas que tienen esas dificultades, obstáculos, de herramientas para que los eviten o de técnicas para que lo tengan mejor, es como que te sientes súper satisfecho porque ves los resultados y esas personas también comparten, como has hecho tú, ¿no? Esa parte de disfrutar, porque a mí yo pienso que uno de los mayores problemas que existe a la hora de hablar del tema de estudiar, formarse y aprender es que existe ya como una especie de sentimiento o de mala publicidad de simplemente la palabra estudiar ya tiene como cogido algo negativo adherido a ella, cuando que es una actividad que nosotros hacemos constantemente. Bueno, más bien diría que es eso. Quizás podemos empezar con esta pregunta. ¿Cuál dirías que es la diferencia entre estudiar y aprender? Pues yo creo que aprender es cuando lo integras dentro de ti, ¿no? Cuando ya lo disfrutas.
Y además, siempre tienes que ver que todas aprenden. O sea, yo a veces con mis alumnos les digo, pero es que esto es imposible aprender, se lo digo, pero no te sabes todos los jugadores de fútbol, no te sabes las marcas de coches, no te sabes la música de los principales, las letras de las canciones. Entonces, todo el mundo tiene una capacidad que a lo mejor no la dirige bien hacia donde le sale el resultado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que unir la emoción, el cariño, lo que te gusta con lo que tienes que sacar unos resultados, ¿no? Todo lo que tienes que aprender o todo lo que estudias tiene una base que ya te la sabes y luego aparte disfrutas más en la vida, ¿no? Vas a un viaje y sabes pues el arte que hay, la gastronomía, la geografía o la economía es fundamental para aprender. O sea, yo creo que tienes que hacerlo como práctico en tu vida, en tu día a día. Porque los adolescentes dicen, no, es que esto es un rollo, me quita tiempo de ver vídeos, de estar con amigos, de salir por ahí. Pero no, no, es que te va a dar mucho más, no, no te quita. Entonces es como que tienes que ver esa visión, ¿no? Que quizás ahí podemos empezar que, por ejemplo, la gente cuando habla de estudiar se centra solo en esa acción concreta que es la de tener un libro delante. También la imagen que se tiene es muy mala también, pero bueno, que es la de tener un libro delante y estar empollando y como obligado, ¿no? Siempre es como estoy forzado a que a esto me lo tengo que memorizar para hacer un examen o un trabajo o un test cuando que aprender es primero, es una acción natural del ser humano. Somos seres que estamos diseñados para estar aprendiendo constantemente, incluso en automático. Entonces, claro, ahí sería unir estos dos conceptos para que las personas se dieran cuenta de que, como has dicho tú, es una fuente de disfrute realmente. Y luego la segunda parte, que esta me parece muy interesante también porque es muchas veces la parte que se olvida y por la que cuesta tanto esto, que es que tiene un sentido práctico, que tiene una aplicación para la vida real, para tú sentirte mejor, tener más capacidades, pues por ejemplo, estabas hablando de viajar, ¿no? Si viajas, el tener conocimientos de geografía, de cultura, del idioma, de nutrición y alimentación, puedes saber de un montón de cosas que de pronto te vienen muy bien. O sin tener que viajar también para tu día a día, todas las habilidades, todo lo que aprendes de verdad, que no es solamente memorizar datos, sino que lo incorporas de verdad, te sirve porque luego lo puedes aplicar en muchas áreas de tu vida, porque a mí eso es una de las partes que más me encanta de aprender, ¿no? El coger algo y que luego lo puedes aplicar a otras áreas, cuando dices, oh, esto funciona en esta área, y si algo similar, pero para esta otra área de mi vida, y es cuando se innova y te sientes bien porque estás utilizando un recurso que has incorporado. Claro, cuando la gente empieza a estudiar, si normalmente yo creo que diría, por ejemplo, esto es como cualquier proyecto, porque ahora que hablando de proyectos en general, cualquier proyecto, si no empiezas teniendo en cuenta para qué lo vas a usar, o sea, cuál es el porqué que hay detrás, para qué quieres que ocurra algo, hay hay muy pocas posibilidades de que disfrutes las acciones que necesitas hacer para un objetivo concreto. Entonces, si empezamos a estudiar y nuestro único objetivo es muy a corto plazo de quiero aprobar este examen, es muy difícil que nos sintamos que nos sintamos motivados a incorporar esa información que estamos simplemente leyendo e intentando memorizar. Si en cambio buscamos un propósito más allá de simplemente quiero aprobar este examen, sino que dices, mira, esto lo puedo aplicar para otras cosas, o quiero esto, o simplemente, por ejemplo, en el peor de los casos, esto lo digo porque incluso en asignaturas que no te gustan nada, que crees que no las vas a usar nunca jamás, lo puedes decir como, mira, lo voy a usar de práctica para ver técnicas de estudio y cómo me funciona el aprenderlo de un modo o de otro, o cómo puedo mejorar mis capacidades de memorizar, o lo convierto en un juego de memorizar. Hay tantas formas de que puedes hacer que algo no sea simplemente voy a ponerme y a obligarme a coger un libro y obligarme a leerlo y obligarme a memorizarlo para sacar un examen, porque ese es el único objetivo. Porque cuando funcionamos que nuestro cerebro, si le decimos ese mensaje, nos va a dar motivación cero. No va a haber ningún momento que diga, uy, sí, voy a empezar a estudiar. Ya, sí, incluso
Fíjate, mucha gente, los adolescentes cuando empiezan no ven el largo plazo porque no está en su día a día. Pero incluso yo te diría, con el corto plazo, si tú estudias para un examen, el siguiente te va a costar menos estudiarlo. O sea que también a corto plazo también ves beneficios, ¿no? Y lo que a lo mejor estudias en lengua te puede servir para redactar un examen en historia. O lo que haces de matemáticas, pues te sirve también para ordenar tu cabeza y luego tienes tu cuarto más ordenado, tu estudio más ordenado, tu mesa de estudio más ordenada. O sea que están interconectadas todas las ciencias, ¿no? Y eso es una realidad a corto plazo. Mm. Y bueno, por ejemplo, ahora que estamos hablando de estas pequeñas dificultades, ¿cuáles son las mayores dificultades o obstáculos que has notado en las personas que te piden ayuda? ¿Cuáles crees que sean los mayores obstáculos o los más comunes? Pues mira, hay como dos fundamentales. Uno es la falta de atención, que es muy difícil mantenerla porque tienes los periodos de estudio, tienes que estar sentado, o sea, andando y paseando no estudias. Entonces, la técnica Pomodoro, por ejemplo, que son 25 minutos estudiando y 5 descansando, ayuda mucho. Uno es la atención y la otra también es la falta de interés. Entonces, que no me gusta, que no me apetece. Entonces, es muy bueno ahí buscar intereses o coger los profesores como herramientas como cariño, ¿no? Meter las emociones en la enseñanza. Porque cuando un profesor te cae bien, es que es mucho más fácil aprender esa materia. Entonces hay que darle la vuelta. Este me cae fatal. Bueno, pues algo habrá bueno que te caiga de esa persona. O algo tendrá, o un compañero te lo puede explicar de otra manera, ¿no? Entonces, a lo mejor si te lo explica el compañero que tienes al lado, las mismas palabras que ha dicho el profesor que te cae fatal, las entiendes mejor porque te cae bien ese compañero, ¿no? Entonces, buscar la vuelta a tu situación, ¿no? Hay que ver al alumno lo que le falta y contando cómo es, pues tienes herramientas, porque además hay un montón. Mm. Claro, porque ahora has mencionado dos formas que son más nuevas hasta cierto punto de estudiar. La de la técnica Pomodoro, aunque existe hace tiempo, ahora ya se ha generalizado, popularizado más y desde luego cualquiera que la ha practicado, incluido yo, nota los beneficios de manera, desde el primer momento en que la practicas, el primer día, notas la gran ventaja que es ese pequeño parón porque ahora se sabe que el cerebro funciona así, que que si estás forzándolo, se sobrecarga y se bloquea. En cambio, una pausa, una distracción, bueno, más que distracción es un descanso porque necesita como esa especie de tiempo para absorber y estructurar toda esa información pues en casilleros, o no sé cómo funciona muy bien el cerebro en ese caso, pero bueno, y que hace que la próxima vez que te vuelves a poner, vuelves a empezar fresco, porque si no, estás dedicando tiempo y no está entrando nada. Es como que hay un embudo y le estás echando más agua de la que puede entrar y si no dejas unos segundos que entre bien el agua que has echado, pues por mucho que le eches, no es que esté entrando más y se está tirando toda. Pues esa, por ejemplo, me parece muy bien. Y luego la segunda que has mencionado, que es otra nueva visión que se ha notado y que está también avalada por estudios y también cualquier persona que la practique lo puede entrar los beneficios de forma inmediata, es cualquier tipo de estudio en el que se implique la interacción o un poco de carga emocional, inmediatamente los resultados son muchísimo mejores. El que tengas, pues, por ejemplo, un grupo de estudio o que intentes explicarle algo a alguien sobre lo que estás estudiando por ejemplo, ahora incluso aprovechando las tecnologías que hay, ¿no? Como mencionabas tú, imagínate que toca un profesor que no te gusta nada, que yo también pienso que obviamente estamos hablando del estudio y hay parte de responsabilidad bastante amplia por parte del profesor que toque, ¿no? Y es muy importante, por ejemplo, si un profesor está contento con lo que está dando, le gusta, le entusiasma su tema, eso se contagia, se transmite y obviamente se hace que las personas estén motivadas. ¿Qué pasa? Que si tienes mala suerte y no te ha tocado un profesor muy, muy bueno o muy entusiasmado, ahora mismo existe Internet, hay miles de vídeos de YouTube de cualquier tema y coges y ves a alguien entusiasmado del tema y te lo va a contar de una forma que tú vas a querer saber más, porque te lo va a transmitir de una forma en la que te implique curiosidad, que no sea simplemente que te está lanzando datos para que los cojas y ya está, sino que es el que está como intentando compartir una explicación sobre algo
que en realidad es interesante, porque la mayoría de los temas que estamos aprendiendo son interesantes y lo que volvemos a decir, que son aplicables de manera práctica normalmente. Desde luego, yo pienso que esas dos cosas que, por ejemplo, son nuevas visiones, aunque antiguamente las técnicas de estudio, ¿en qué estaban basadas? Para hacer un poco de contraste. Pues siempre se han dicho en leer, repetir y volver a repetir y volver a leer y a lo mejor escribir, ¿no? Hacer un esquema. Ahora también conocemos los mapas mentales con muchísimos más colores que cada... Es como una rama que se abre y puedes ir poniendo cada rama en diferente color, que antes subrayaba a lo mejor en un solo color o incluso con mucho en dos, azul y rojo, ¿no? Y luego, por ejemplo, tenemos también, que me he traído aquí, un difusor que puedes poner aceites esenciales con todo lo que activa todos los sentidos a la hora de estudiar te ayuda a la concentración. Por ejemplo, los sonidos binaurales, que también los puedes encontrar en Spotify, te los puedes poner, te puedes hacer ejercicios de respiración y relajación antes de empezar a estudiar. O sea que tú puedes mm, poner todas las medidas que puedas en tu cuerpo para que esté centrado en ese momento para estudiar. O sea que se ha estudiado mucho la neurociencia y eso te ayuda a estudiar. Por ejemplo, un ejercicio muy fácil es poner una hoja que yo digo papelera al lado de los estudios. Cualquier idea que te venga que no sea de estudiar, tú la rayas, la escribes, pones una imagen y lo dejas ahí para después, ¿no? O sea, tienes ahí tu hoja en blanco, tu folio al lado, que te ayuda a estar concentrado en lo que tienes delante. O sea, que es que tenemos que dar gracias ahora mismo a que la información nos puede llegar de mil vías y tenemos esa libertad y esa capacidad de decir, yo soy así, ¿qué es lo que me distrae más o qué es lo que qué barrera tengo? Y sobre esa poner los medios para que no, en ese momento, luego ya seguirás, pero en ese momento estés centrado en tu estudio, ¿no? Que es fundamental. Que hemos hablado, una de las primeras cosas, como has dicho, es esa, lo que sería motivación, por decirlo de un modo, o interés, que tenemos que buscarlo, obviamente, porque si estamos estudiando algo, es para sacar algo de provecho de ello. Quizás muchas veces estamos tan centrados en pequeñas cosas que no vemos que esto es mucho más amplio. Como has dicho tú, incluso si lo llevas solamente a estudios en general, cualquier examen que estés estudiando te está ayudando a estudiar todos los demás exámenes que vas a tener en tu vida. Entonces eso es aplicable. Y desde luego la materia probablemente tiene algún interés o algo interesante detrás. Luego, esa sería como la parte del propósito, lo que sería la motivación propósito, por decirlo de un modo, ¿no? Luego también hemos mencionado la parte de las técnicas, ¿no? Que incluyen la parte que luego quizás entraremos un poquito más, la parte de interactuar, por ejemplo, que eso es algo que es muy bueno. Y luego esta tercera que estás metiendo, que es la parte del entorno también, ¿no? Que lo que sería esa estado mental previo, o sea, prepararse previamente, y luego el entorno en el que te preparas, creo que sería también una parte muy importante, ¿no? De la parte de estudio. Sobre todo esto para las personas que están preparando exámenes, creo que les podría interesar. ¿Qué consejos das para tener ese ambiente, atmósfera, aparte de, por ejemplo, has dicho, a preparación, el tener, pues, hacer ejercicios de respiración, o ponerte sonidos binaurales, o ponerte unos olores para que tu mente esté relajada o concentrada o activa hasta cierto punto, ¿no? Porque esto se trata de que antes se pensaba que estudiar significaba que mientras más estés solo en una cosa, más importante, pero nuestro cerebro tiene esa parte, la parte lógica y la parte creativa. Por eso los mapas mentales funcionan tanto, porque tienes que mantener a las dos activas, no solo la parte lógica, porque se acaba, la parte creativa está muy aburrida en ese momento. Claro, pero mira, por ejemplo, bueno, yo tengo el reto del 10 que es un infoproducto que tiene como 80 tics de estudio que cada uno coge el que quiera. Pero en el canal de YouTube tienes algún fragmento gratuito, ¿no? Si te interesa. Pero lo que te quiero decir es que tú tienes que ver cómo eres y depende del día también. A lo mejor un día estás muy motivado y eres capaz de hacer una cosa y otro día a lo mejor te cuesta más. Entonces, por ejemplo, otra técnica también muy fácil de hacer es estudiar andando. O sea que a lo mejor paseando en la habitación en voz alta un momento te viene bien estudiar. O, por ejemplo, la forma en que estés sentado, pues es fundamental. Yo te recomiendo una silla adecuada, que esté recto.
y que no tengas ruedas, por ejemplo, que no te muevas. Pero a lo mejor en un momento dado estás muy nervioso y necesitas movimiento. Pues te sientas en una pelota de pilates y estudias y mantienes el cuerpo erguido y respiras. Y vas estudiando encima de la pelota. O sea, o hay gente que tiene como una lenteja que mueve los pies. Pues necesito movimiento pero tengo que estar estudiando. Entonces tú le estás dando a la pelota, que es como una lenteja que tiene la base plana y medida circunferencia, la va pisando y eso le ayuda a estar sentado y a la vez moverse. O sea que tienes que ver cómo eres tú y cómo es ese momento en ese día que te estás, o la asignatura, pues esta me gusta más, me gusta menos. O sea, es como un arte, ¿no? Una combinación de estudiar tu cuerpo, saber cómo estás, la asignatura, todo lo que tienes alrededor y qué es lo que te ayuda, ¿no? O sea, y ponerte a estudiar. O sea, que sí que tienes que leer, utilizar colores, por ejemplo, diferentes, con un código, pues el rojo para una cosa, siguiendo la psicología del color, el azul para otra, el amarillo para otra, tener siempre tu código de datos concretos, fechas o nombres, o lo más importante, o ya el desarrollo. O sea, pero que te venga bien a ti, porque si yo te doy mi código, a lo mejor no te sirve. Pero sí que el rojo siempre es lo más importante y el azul a lo mejor es lo que tienes que estudiar. Pero, pues a mí me gusta más el rosa, pues usa el rosa. Pues el amarillo, pues, o sea que cada alumno yo creo que tiene que ser muy personalizado, pero saber que hay muchas técnicas que están validadas y estudiadas. Y luego, muy importante es la técnica del repaso, ¿no? O sea, lo que estudias, pues al tercer, o sea, al día siguiente, a los 3 días, al mes, volvértelo a repasar muy rápido. En todos los periodos de tiempos de estudio, tener un tiempo de repaso con una programación, que es muy importante también. O sea, si yo tengo el examen tal día, pues de ahí marcha atrás, hacer la programación de los tiempos que tú necesitas. Entonces, si tengo 5 exámenes, pues el tiempo que necesito a cada uno, cada asignatura, no es igual una que otra, sino lo que más puedas necesitar o menos. Y hay unas que son más de memorizar, otras tienen parte práctica. Todo eso hay que saber combinarlo y si lo programas en un calendario y le pones, lo asientas en espacios de tiempo, en bloques, pues eso te va a ayudar y te va a dar claridad y te va a dejar descansar. No tienes todos los exámenes encima de tu cabeza, solo tienes el que estás estudiando en ese momento, en ese ratito. Y eso te descansa muchísimo la mente. O sea que Mencionabas de los principales problemas, habías dicho el interés, has dicho la falta de atención o la falta, más bien de capacidad de atención que la estamos perdiendo todos los humanos con tanta tecnología también, pero bueno, ese es otro tema. Y yo también pondría en tercer lugar esa, la parte de la gestión del tiempo, porque esto no es solo específico para los alumnos, o sea, para los jóvenes que están estudiando, sino que esto se aplica a casi cualquier persona. Somos muy malos para prever la organización de nuestro tiempo de forma instintiva. O sea, por eso necesitamos de las herramientas que existen, por suerte ahora existen de una manera súper avanzada tecnológicamente, pero nosotros no somos muy buenos creando calendarios en la cabeza. Necesitamos una ayuda externa, ya sea en papel o ya sea electrónica, pero siempre nos ayuda mucho el poner las fechas, cuál es la fecha límite, lo que dices tú, ¿no? Organizarnos, vale, ¿cuánto tiempo voy a necesitar? Que también incluso eso solemos calcular mal porque somos muy optimistas a la hora de calcular lo que el tiempo que necesitamos para un tema o para hacer un trabajo. Pero bueno, estos son cosas en las que creo que es muy bueno que las menciones porque es uno de estos temas que sabemos que lo hacemos mal, pero nos cuesta mucho buscar ayuda. Entonces, coméntanos, Ana, tú, ¿cómo podemos solicitar tu ayuda? ¿Cómo pueden las personas buscarte y qué tipo de ayuda es la que más puedes aportar para que pues, las sesiones de estudio, tanto para los que están estudiando como para las madres o padres que tienen hijos en estas épocas de estudio, pues que les puedan servir y que les pueda ayudar? pues me tenéis en mi perfil, es Aniuska Pamplona, entráis en el link de la bio y yo creo que es muy importante el ambiente familiar. Entonces tengo como 2 líneas. Una de ser felices en casa, que son tips educativos, que hay también una comunidad de madres de apoyo gratuita que te puedes meter. Y luego por otra es el reto del 10, que son las técnicas de estudio, que tienes los tips de estudio más unas visualizaciones de relajación, más técnica de lectura rápida también, que eso es muy importante para ahorrar tiempo y concentración.
Y después tengo, si necesitas, pues tengo un programa de una reunión a la semana de 45 minutos, que es como una tutoría para el alumno, para ir viendo e ir adaptando a la persona lo que necesita en su momento. Y también me encuentro a veces con gente que necesita una ayuda mucho más profunda, como trabajar las creencias del inconsciente. Entonces hago unas sesiones de terapia regresiva, que son pues al miedo, al examen, al bloqueo, a la incapacidad de estar sentado. Pues se trabajan eso, pero de forma inconsciente. Entonces eso es una sesión que dura como 1 hora y media y es como una relajación guiada, pero muy potente, que trabaja eso, las creencias limitantes que tienes dentro, porque a veces tú lo intentas, pero hay una parte de ti que no quiere, pues entonces trabajamos esa parte. Sí, O sí, sea, los bloqueos que están en el inconsciente y que son más difíciles de superar porque creemos que mientras más acción le pongamos, más lo vamos a superar, pero nos decepcionamos a nosotros mismos porque precisamente ya hay un bloqueo que va más allá de simplemente no lo hago. Es no lo hago porque hay algo dentro de mí que no me permite disfrutar de esa actividad o ni siquiera me motiva a hacerlo o me boicoteo y busco cualquier excusa para no hacerla. o tienes, o tienes ansiedad, entonces esas cosas se pueden tratar con la terapia regresiva. Mm. Pues me alegro eso que tienes bastantes formas de ayudar y retomando con lo que has mencionado y que habías dicho que podíamos hablar un poco más de esa parte, que era la parte de la interacción social, ¿no? Que cuando hablamos de estudiar, normalmente nos viene a la mente la imagen de alguien sentado, que es solo la parte de pues, coger el libro y ponerte a leerlo. Pero esa es solo la parte en la que estás tú absorbiendo un poco la información. La forma más efectiva, rápida y maravillosa de aprender es cuando hay esa interacción humana, que es como hemos aprendido la mayoría de las cosas sin esfuerzo. Ahora nos parece que nos gusta más buscar la forma de aprender con esfuerzo cuando que existe la fórmula con la que estamos aprendiendo constantemente deportes. ¿Cómo aprendes las reglas de un juego? Jugándolo. ¿Cómo Mm. aprendes lo que has mencionado tú, ¿no? Los hobbies que tienes, todo, cómo aprendes los nombres de tus personajes favoritos, cómo aprendes las marcas de los coches, cómo aprendes de motores, cómo aprendes del tema que a ti te interese. Viéndolo, buscándolo, interesándote con esa carga emocional, compartiendo con personas que comparten tu interés, explicando a otras personas lo que te gusta. Y esto, por ejemplo, con esto tú, una de las raíces bases en las que empieza esta interacción social es la familia, ¿no? Entonces, este mensaje ya va más dirigido a lo que serían los padres, por ejemplo, que la importancia, ¿no? De crear ese entorno en el que el estudio no sea, ve a tu habitación y ponte a estudiar, sino que hay muchas, como has dicho tú, ¿no? Que con tus hijas, el que tú fuiste parte, que buscabas activamente el participar con ellas en esa parte del estudio, porque no hay ni siquiera que ser muy, dedicarle mucho tiempo o tal, sino simplemente esa parte de interés. Yo creo que desmotiva a muchos jóvenes el que los padres manden a estudiar como, venga, estudia y saca la nota, y ya está, y es cosa tuya. Y eso, en lugar de motivar, hace que obviamente como que nunca llegan a lo que se espera porque, claro, el padre ni siquiera es consciente de la dificultad que encuentra, porque también, siendo muy sinceros, si cogen los hijos y les enseñan los exámenes a los padres, no sé cuántos padres aprobarían el examen. Entonces, claro, ahí hay inconscientemente se tiene que notar el hijo un poco, hay una contradicción que puede notar como que le crea conflicto. Y como decía, un padre puede participar, unos padres o una madre puede participar muy fácilmente, pues haciendo tarjetas de memorizar cosas. Simplemente preguntando preguntas, decirle, mira, pon las preguntas que te pueden dar un examen, te las voy haciendo y me pones la respuesta. Y solamente cojo el libro yo, o sea, cojo la pregunta y respuesta, y tú me las vas, yo te hago la pregunta y me compruebo que digas la respuesta, que no tienes que hacer un esfuerzo extra de aprenderte no tienes tú que enseñarle luego la materia, solamente es el que participar, el que veas y que le des porque nos ayuda mucho también esa parte de que nos den ese reconocimiento, ¿no? De, sí, lo has dicho bien, ay, venga, tú puedes decirlo, que te falta algo, te falta un poco más. Y así esa parte nos ayuda mucho. Cuando estás estudiando tú solo, no existe esa parte de motivación. Y como decía también,
la parte de buscar grupos de estudio o cualquier actividad en la que participas o la que nos vendría, ¿no? Es la mejor de todas es cuando intentas explicar tú algo a alguien. Y eso los padres pueden hacer solamente esa parte de oyente, de decir, a ver, explícame lo que habéis dado es hoy de tal materia. Y es algo que perfectamente pueden hacer cualquier día de la semana. Totalmente. Luego, mira, por ejemplo, una cosa muy sencilla que se puede hacer es ver películas, por ejemplo, de historia, pues temas de historia en película. O canciones. Buscas cómo aprenderte los ríos con canciones y aparecen. O en el baño, pues te pones la tabla periódica en el espejo. Entonces, son cosas de estudio pasivo que es muy eficaz, además. O sea que, y luego es lo que tú dices, motivar un montón, tener un ambiente de paz y tranquilidad en casa, de tener un espacio para estudiar, la alimentación que sea adecuada al periodo de estudio, que no tenga picos de glucosa, sino que se mantenga. O sea, que es que una hidratación adecuada, o sea, que no tomen refrescos, que beban agua, cosas así, que es muy fácil ayudar desde casa. Y las madres a lo mejor no lo saben o no lo ven y se les puede perfectamente ayudar. Que cada uno tiene que llegar además al nivel que tiene que llegar, no todos igual y a lo mejor no tienes todos los hijos de 10, ¿no? Entonces, ser feliz con un 5 de una persona o con el 6 o con el 8. O sea que tú sabes cómo es tu hijo y lo que necesita en cada momento. Me alegro, pues me gusta mucho que tu proyecto esté muy conectado bueno, con esa capacidad de autosuperación de cada uno, que nos gusta a todos irnos mejorando, superando y alcanzar pues esa mejora que se ve clara en las notas, porque es una forma de control, pero que las notas no es lo importante es el aprendizaje real. Y luego la parte de crear un buen ambiente dentro del hogar, que creo que eso es súper, súper, súper importante. Bueno, entonces ya sabéis, cualquier persona que desee mejorar tanto el ambiente dentro de la casa como el ayudar a sus hijos o tú que estés estando, ahora mismo de estudiante y que necesites ayuda para organizarte el tiempo, el mejorar técnicas o consejos específicos o herramientas específicas que te pueden ayudar a mejorar esos estudios, ya sabéis, tenéis aquí a Ana y bueno, estoy seguro que estará muy feliz y contenta de ayudaros. Sí, pero yo disfruto, ¿eh? Sí. Es otra cosa que se nota, y por eso lo mencioné también la parte, a mí yo también tengo muchísimo de la parte de formación, porque, o sea, conecto mucho con la parte de educación porque yo soy profesor de inglés y es, bueno, también de español, y es algo que me entusiasma mucho el ver la mejora en otras personas, me motiva mucho el compartir esta, la capacidad que a mí, por ejemplo, me aportó mucho la capacidad de hablar otros idiomas, me aportó muchas amistades, muchos viajes, mucho disfrute. Entonces, claro, yo lo intento compartir al máximo porque para mí creo que lo que sería ideal es que todos pudiéramos hablar con todo el mundo porque creo que existen muchísimas personas que tienen tanto en común y no me gusta que el idioma sea una barrera. Pero bueno, así como del idioma, cualquier tipo de cosa en la que cualquier tipo de área en la que puedas aprender, creo que aparte de el, el mejorar tus capacidades, es el superar límites y el sentirte bien contigo mismo por haber superado esos límites. Creo que eso es como una parte que traemos muy intrínseca y que tiene que ver mucho con la parte de sentirte realizado, la parte de la autoestima y eso afecta al resto de áreas de tu vida. Entonces, cualquier persona que quiera mejorar su forma de aprender, que es para mí una de las capacidades más utilizadas y que a veces no nos damos cuenta del valor que tienen tanto a nivel interno como a nivel externo para ponerlo en práctica, pues aquí tenemos a Ana que nos ayuda y seguidla en sus redes que nos aporta el valor. Tiene ahí varios recursos gratuitos y también, pues si necesitas ayuda más específica, ella te puede asesorar. Mil gracias. Bueno. Y nada, a ver notas ahora finales. Todos a triunfar. Bueno, sí, estamos en una fecha en la que igual ya más bien es para decir, bueno, para el próximo año, si necesitas ayuda. Ya, hay todo, hay todo. En los colegios todavía no han acabado. En la universidad unas sí, otras no. Ahí estamos. Y la EBAU estamos en ella. Sí, es justo la época. Bueno, pues encantado de tenerte con nosotros, Ana.
Espero que volvamos a hablar del tema, porque a mí el tema del aprendizaje y el estudio me parece súper apasionante porque nos aporta en muchas formas y también porque tiene muy mala publicidad. A mí me molesta eso. Yo tengo que admitir que yo era muy mal estudiante en el sentido de que era muy poco estudioso, pero se me daban muy bien todas las materias, sacaba muy buenas notas porque yo hablaba con todo el mundo, con los grupos de estudio iba y aprendía los ejercicios y empezaba yo a explicar lo que el profesor dijo, se me quedaba muy fácilmente y lo explicaba para los demás. Y entonces es toda esa parte que para mí el aprendizaje lo hizo de una forma más interactiva. He notado que es una de las formas en las que lo puedes hacer disfrutándolo y que funciona. O sea, claro, yo era mal estudiante en el sentido de que yo no era el prototípico estudiante, pero dentro de las notas lo sacaba muy bien y vi que porque era la cosa de que yo tenía curiosidad, a mí me gustaba aprender, bueno, sigue gustando aprender, creo que esa es una de las cosas que más disfruto. Y creo que todo el mundo, si cambia un poco el enfoque, se dará cuenta de que también a ellos les gusta mucho y les ayuda mucho. Sí, luego cada uno tiene sus tiempos, entonces a lo mejor tienes que respetar el tiempo de cada persona, ¿no? También eso, también creo que eso es otro tema que podremos hablar en otro momento, pero creo que la comparación es una de las cosas que desmotiva mucho y que crea más conflictos internos y de esas barreras de las que estabas comentando tú que se quedan en el subconsciente y que luego nos cuesta más seguir avanzando precisamente ya solo por esa parte de que nosotros mismos nos estamos bloqueando. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Encantado, Ana, y espero volver a hablar. Ya hablaremos de otros temas. Que lo pasen muy bien y ya sabéis, buscar en sus redes y recibiréis ayuda para los estudios. Un placer. Hasta luego.